Bendiciones, mis amados, aquí de regreso con ustedes. Estamos hablando de promesa, herencia y cómo comenzar a participar de la herencia, y ya entramos en tierra derecha, en donde tus ojos no se pueden voltear a mirar para ningún lado, ni tu oído colocar atención a nada más que la palabra que el Espíritu Santo va a expresar. Porque ahora vamos a entrar cómo poder utilizar nuestros sentidos, los que se perdieron en el paraíso, recuperarlos por lo que Jesús hizo, porque Él es el que los fortalece dentro de nosotros para ser utilizados por Él mismo. Y nos quedamos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, después de hablar que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios. En Dios es que tienen poder para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y dice el 6, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea que hay una manera para disciplinar el pensamiento, para que los sentidos no lo embolaten y lo pongan o lo coloquen a pensar todo lo que es fuera de la corriente del río de Dios. Y el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 11, versículo 3, hace la siguiente anotación: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Quiere decir que hoy también nosotros tenemos el mismo riesgo y somos atacados de la misma manera por la que ella fue conducida al pecado. Y el apóstol Pablo dice, mira, esas fortalezas que se levantan y esos pensamientos que ustedes no pueden con ellos, y que los conducen y los llevan a la vida antigua, a la esclavitud a la que siempre han estado atrapados, que aunque son herederos de todo lo de Dios, viven como esclavos y como siervos del pecado que los ata y los lleva cautivos. Dice él, porque temo que así como la serpiente antigua, Don Sata, pudo cautivar a la mujer y embolatarla a través de los sentidos, de la misma manera lo hace con nosotros hoy. Y entonces dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Quiere decir que nuestros sentidos físicos, mostrándonos el mundo natural, el exterior, nos llevan de nuevo cautivos a lo que por años estamos viviendo, y no nos dejan de permitirnos libertad, sino que nos esclavizan, nos encadenan, nos atan a la vieja manera de pensar, y esas fortalezas siguen continuamente con nosotros, aunque seamos hijos, porque no tenemos la libertad que la palabra da. La pregunta del millón. Ya sabemos que la palabra lo hace, ya sabemos que el Espíritu lo hace, pero ¿cómo tengo que hacerlo para poder llevar cautivo mis pensamientos y que obedezcan a la voluntad que está promulgada por Dios en Cristo a través de la palabra y del Espíritu? De lo que hablábamos en el capítulo anterior, de lo cual Nicodemo estaba preguntando. Y la respuesta yo quiero dártela a través de las Escrituras, pero enseñándote a través de lo que leemos, de llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, a que obedezca a Él, y que cuando nuestra obediencia sea completa
Y la obediencia se hace completa no cuando tú conoces el mandamiento o el principio y dices, sí, así es, pero no lo puedes obedecer, porque hay una indisciplina entre lo que se transmite a tu mente a través de los sentidos físicos y lo que tú de verdad quieres hacer. Es lo que el apóstol expresaba en el capítulo 7 de Romanos, que quién lo podría salvar de esa situación, que él se daba cuenta que había una guerra dentro de él mismo, en que él se deleitaba en las cosas de Dios, pero cuando iba a actuar, actuaba conforme a las formas de la carne, porque estaba acostumbrado a hacerlas. Aquí él comienza a expresar cómo salirse de ese sistema. Y dice que para que no volvamos a caer en el engaño en que cayó Eva, usemos las cosas de Dios para desprendernos de esto. Y vamos a empezar desde la sombra de la figura que se hace en Jesús y que Él dice que es el templo en nosotros. Hubo una figura que le fue mostrada a Moisés para que él hiciera conforme en el cielo. Dios no dejó escapar ni un solo detalle. Él le dio hasta los broches, los hilos, todo como tenía que hacer ese templo, que es una sombra de lo que hay en el cielo, pero al tiempo es la sombra de la figura que se consagró en Jesús para nosotros, porque hoy nosotros somos el templo de Dios. El dilema siempre ha estado, ¿en qué parte está el templo? ¿Soy yo todo el templo del Señor? Bueno, tienes que entender que el templo fue hecho a imagen y semejanza de lo que había en el cielo. Y el templo tenía un lugar que era de bronce, donde se hacían los sacrificios, los lavatorios, donde se derramaba la sangre, y que había una puerta para poder ir. Pero luego se entraba a un lugar más exquisito que ya no era de bronce, era todo de oro, que es el lugar santo. Y después estaba el lugar santísimo, en donde aquel que pasaba bien por el lugar santo podía entrar al lugar santísimo para que Dios le hablara. Pero una vez que Jesús muere y gana, se rompe la cortina que divide el lugar santo con el lugar santísimo, y ahora es un solo salón. Y eso es lo que vamos a configurar ahora. Si tú me acompañas ahí a Levíticos, vamos a Levíticos. Levíticos capítulo 24. Ahora yo estaba leyendo aquí, y el Señor, así que en esas cosas que al Señor se le ocurre darme, y que sabe que yo lo obedezco, me mandó a hacer una pequeña gráfica del lugar santo, que no es exactamente como está en la Escritura, pero de todas maneras es un símbolo que voy a tratar de enunciarte para que tú puedas entender lo que es tu alma y tu espíritu, porque deben de ser una sola figura, estar amalgamados, porque tu alma tiene que deleitarse en lo de Dios, y por ende, al deleitarse, el Espíritu tiene que cubrirte, derramarse plenamente dentro de ti. Y de eso se trata esta enseñanza. Dice Levíticos 24, versículo 1, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, mandad a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Fuera del velo, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Quiere decir que las lámparas, que era un candelabro de 7 brazos, se tenían que prender a las 6 de la tarde y se tenían que apagar a las 6 de la mañana. Y el aceite no podía faltar durante ese tiempo. Mantendrás las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor.
en Éxodo, representando enfrente del Señor, dice que la lámpara debía de estar en una posición que alumbrara continuamente hacia el lugar de los panes de la preposición o los panes de la presencia, que es más o menos lo que dice aquí Levíticos. Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas, y en cada torta habrán 2 décimas de efa, y las colocarás en 2 hileras de 6 en cada hilera, y sobre la mesa de oro puro delante del Señor, y en cada hilera pondrás incienso puro para que sean porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor cada día. Ok, vamos a tratar de explicar esto, porque esto es una alegoría de algo que es una realidad. Entonces, en lo que el Señor me hablaba ahora, vamos a comenzar a explicarte dentro de lo posible lo que es este lugar. Vamos a suponer que este señor que está aquí de traje, que puede representarte a ti y a mí hoy, tiene una sotana tremenda porque es el sacerdote y tiene su efod y tiene todas las cosas. Él acaba de atravesar este velo que está aquí, en este lado está el velo, porque ese es el norte, allá están los panes de la preposición, y en el sur está el candelabro de oro con las 7 luces, que vamos a estar mirando lo que representan las 7 luces. Una vez que él hace los sacrificios aquí detrás de este velo, y presenta el holocausto al Señor por el pecado, y lava las entrañas para ser quemadas, y saca el resto de todo el becerro para quemarlo fuera, y que ya ha atravesado la puerta, que más de una vez hemos explicado lo que significa la puerta, entonces él ahora ha entrado al lugar santo. El lugar santo estaba aquí todo era bronce, lo que era el atrio, pero una vez que entra al lugar santo, que representa tu alma, porque acá al frente estaba el otro velo, y aquí estaba el lugar santísimo, en donde estaba la vara de Aarón, de almendro, que floreció, tuvo hojas y tuvo frutos, después de ser un palo de simple apoyo. Estaban ahí las tablas, y estaba un maná que se podría todos los días, pero que el que estaba ahí Dios permitió que no se pudiera nunca, como recordatorio del alimento que ellos tuvieron, y de que se pasaron la vida recordando de lo que Dios había hecho, en vez de darle rienda suelta a lo que Dios iba a hacer. Pero eso es otro paseo. Entonces, aquí nos encontramos con lo que tenemos que hacer hoy. Aquí tenemos un simbolismo de ese lugar santo, que comprende la mesa de preposición, que es la mesa de consagración o la mesa de la presencia de Dios, donde yo traje esta barra, pero supóngase que son 12 barras, porque cada una representa una tribu, y el total, el número del pueblo del Señor. Había un pan, y este pan estaba enfrente de una copa de oro que tenía aceite. ¿Ok? Aceite de la santa unción, una cosa bien preparada por un perfumador, según Éxodo capítulo 32. Pero al tiempo tenía a su lado otro vaso de oro que tenía incienso. Este incienso se usaba para quemarlo, para hacer un olor grato. Pero aquí ellos, cuando entraron al lugar santo, que representa nuestra alma, la postura de lo que tenemos que hacer nosotros para poder quitar esos pensamientos que nos tienen atados al viejo hombre, y no permitir que los sentidos que esta persona tiene sean embolatados por la naturaleza en que vivimos, debe de entrar para él allí hacer uso de esos mismos sentidos, pero para el Señor. Entonces el pan iba a representar, como era el pan de la presencia, el pan iba a representar la sabiduría
de Dios, el conocimiento de Dios. Y eran 12 panes y deberían de comérselos entre la tarde del sábado después de las 6 y todos los demás días restantes hasta el viernes a las 6. Debería de comerse el sacerdote con sus ayudantes por porciones todos los días el pan. Pero no se lo podían comer así en seco, aunque el pan estaba no contaminado, no había la porción de levadura que lo iba a contaminar y lo iba a deformar a otra forma natural, sino que era sin ninguna contaminación. Pero ellos tenían que comer el pan. Oye bien esto, que esto es importante, porque esto lo he aprendido cuando por 5 o 6 años me tocó que trabajar con judíos y entre ellos muchos rabinos, haciéndoles sus techos. Aprendí mucho sobre esto. Y todavía la práctica que hacen hoy, cómo la hacen y todo esto. Ellos tenían que coger el pan y como lo tenían que comer a diario, ellos tenían que humedecer el pan en el aceite y comerlo. El aceite era el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, y esto, el alimento nutriente que Dios ha seleccionado para que nosotros podamos alcanzar el poder que Él tiene. Pero si se come fuera del aceite que representa el Espíritu Santo, no iba a ser con los detalles que Dios colocó para enseñar cómo sería su alimento en el día de hoy. Porque cuando nosotros comenzamos a representar el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, no hecho por hombres como este que estamos representando, sino uno hecho directamente por la mano de Dios, pues las cosas simbólicas tienen que tomar forma. Ellos tenían que servir la copa, y una vez que servían la copa, tenían el incienso que siempre se tenía que quemar para olor grato, para que Dios sintiera que la ofrenda que se estaba haciendo llevaba aroma especial para Dios. Pero en este caso, el Señor pide que este incienso, yo fui y le esculqué a mi esposa a la cocina, porque entonces tuvimos que hacerlo en 5 minutos, imagínese usted, para representar esto. Yo no sé ni qué hierbita será esta que cogí, pero bueno, vamos a suponer que sea incienso. Y entonces, el incienso, que esto lo tengo comprobado, si tú coges aceite y tú echas el incienso en aceite sin quemarlo y lo dejas un rato, la descomposición del aceite sobre la hoja de incienso comienza a hacer que toda la fragancia de la hoja que está siendo quemada por el aceite puro se convierta en un perfume. ¿Qué tipología tenía eso? La siguiente, que cuando nosotros nos estamos alimentando de este pan, que ya ahora ahí se representaba físicamente, y tenía que comérselo todos los días, un pedazo, y no podía ver nada cuando llegara el viernes a las 5, así estuvieran hinchos de comer, tenían que retacarse todo lo que faltaba, porque tenía que estar la mesa limpia, el aceite terminado, y ya el incienso era para cambiarlo. Esto tenía que renovarse todos los sábados, todos los viernes a las 6, para que pusieran limpio esa mesa y limpio los tazones de oro y toda la mesa, para que volver a colocar el símbolo de que dependían de estarse alimentando con el Señor.
Pero déjame tomar agua, que es que esto se pone tan interesante, parece muy teológico y muy doctrinal, pero tú vas a ver lo interesante que es para tu vida personal. Una vez que tu alma, porque recuerda que estamos en el lugar santo, el atrio que es de bronce representa al cuerpo. Es donde se hace el holocausto por el pecado y se queman las entrañas para que el Señor esté agradecido, porque ya nosotros presentamos eso por nuestro pecado. Esto era un símbolo. Aquí en este atrio ya no hay más corderos que maten, ni entrañas para presentar. Ahí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos presenta perfectos cuando entramos aquí. Ya no hay probabilidad de que a este hombre le amarraran por la pata un lazo, y si las campanas no sonaban, lo jalaran porque estaba muerto. No, ya ahora en Jesucristo tenemos entrada al atrio, que es el lugar donde se presentan los pecados, ya presentados. Él los presentó por nosotros, tomó su sangre y roció todo lo que tenía que rociar con sangre, y Él nos abre el camino para enseñarnos que en el lugar santo, que es nuestra alma, ya no hay velo de separación, ni querubines bordados en las cortinas, anunciando, igual que en el techo de ese tabernáculo, de que si no se entraba con santidad, ellos estaban dibujados con una espada en la mano, para señalizar que allí ibas a morir si no ibas limpio de corazón. Jesús quitó eso, para que nosotros hagamos de los dos uno solo. Entonces ya este no es lugar santo, ya este es lugar santísimo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de ese tiempo a este tiempo? Que los que logran poder vivir sin el velo que separaba antes el lugar santísimo del lugar santo, pues en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma, han hecho de él todo un lugar santísimo. Para ellos ya no hay velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Profeta, ¿y cómo es eso? Gracias por preguntármelo. Volvamos aquí a la figura. Mira esto. Los panes representan el alimento de Dios. Había que humedecer esto en el aceite que tenía ya el incienso encima y olía agradablemente. Quiere decir que una vez que el sacerdote tomaba el pan y lo humedecía en el aceite que estaba perfumado por el incienso y lo comía, entonces él estaba comiendo un alimento que Dios había preparado por su espíritu y que a Dios le olía a fragancia agradable, que es el olor del incienso. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, que cuando que es el alimento de Dios, está empapado, está cubierto por la iluminación que el Espíritu Santo te da sobre la Escritura. Porque ya tú no coges la Escritura para mirarla y leerla como un libro, como muchas personas por ahí me dicen: profeta, ¿cuántas veces usted se ha leído la Biblia? Porque si yo me la he leído 30 veces y no tengo esa interpretación que usted tiene que haberse leído miles de veces. Y se van de bruces o de espaldas cuando le digo: nunca me la he leído. Lo único es que lo poco que he leído, le he pedido a él que me lo explique. Y como soy un poco tardadito de la mente, pues él tiene conmigo que explicarme tan desmenuzadamente que a veces me puedo demorar en un versículo horas, días, semanas o meses. Porque es que es tan... Y cuando nosotros no podamos entender que la sofía de Dios, la sabiduría de Dios, es incomprensible para el hombre. Y que Dios lo que ha hecho por su espíritu es que la convirtió
en pequeña interpretación para que el hombre pueda entender lo inmensamente del poder de su sabiduría, y entonces le llamó Sofos, que del griego quiere decir el entendimiento de la sabiduría de Dios en la mente del hombre. Cuando nosotros podemos entender que si la Escritura no nos la enseña el Espíritu Santo, lo que nosotros estamos leyendo es letra muerta, porque no va a haber la fragancia del incienso que el Padre espera que se muestre cuando nosotros meditamos y reflexionamos su palabra. La palabra no se hizo para leerla como un libro o para aprenderse páginas de memoria. La palabra se hizo por cuanto el verbo es Jesús. El verbo era el Mesías que iba a ser enviado. El verbo se hizo carne, caminó entre los hombres, enseñó cómo era él. La carne, el cuerpo subió ya al cielo, conservando sus heridas para que cuando lleguemos donde él diga, mira, yo soy. Pero el espíritu del verbo volvió a quedar en la tierra como el principio cuando el Señor comenzó a escribir. Entonces es necesario que cuando tú medites la palabra, y ya tú no leas por parágrafos, por capítulos, por libros, y entonces me pongo la meta de leer la Biblia en un año y compro el sistema de cómo se hace para leerla, sino que tú dices, no, espérate, Señor, este eres tú. Si yo voy a hablar contigo y tu sabiduría es incomprensible para el hombre, para la mente del hombre, yo necesito que tú me la hagas comprensible. Y entonces tú te metes dentro del formato de Dios, y entonces ya tú sabes que cada palabra que te vas a meter a la lengua tiene que ser untada en el Espíritu de Dios, mojada, empapada, sumergida, que si Él no empieza contigo a explicártelo, estás perdiendo tu tiempo, porque no estás pudiendo encarnar la vida de Dios en ti. Pero una vez que el Espíritu Santo empapa la misma palabra que Él inspiró a escribir, lo que tu mente comienza a reflexionar, a pensar, a meditar, se hace aroma de incienso oloroso a Dios. ¿Y sabes por qué no lo quemaron? Porque si lo quemaran, había desaparecido la hoja. Pero cuando el incienso es quemado por el aceite y se convierte en ese perfume agradable, él permanece oliendo mientras se están comiendo el pan. Eso simboliza que mientras tú estás estudiando la palabra, ese pedacito, leyendo ese pedacito, ya no estudiando páginas, ni capítulos, ni historias, sino ese pequeño parágrafo, y preguntándole al Espíritu qué es, para qué sirve, en qué tiempo, me sirve para mí, no me sirve para mí, para quién lo dijeron, cómo lo uso, cómo logro yo entender, comprender, desarrollar esto. Entonces es cuando el aroma agradable de Dios va a estar funcionando como el incienso sobre el aceite. Y el alimento que tú estás tomando de la palabra todos los días es olor agradable a Dios. Esa es la tipología de este lugar santo. Como nosotros vemos aquí, estas copitas eran de oro, porque se supone que lo que el aceite representa, que es el Espíritu Santo, en un tazoncito de oro, es que todo el alimento que tú pongas en el Espíritu de Dios va a ser tan valioso y a brillar tanto como el oro. Y va a oler tan delicioso como el incienso. Pero había algo dentro de ese lugar, que es lo que estamos representando aquí, y le pido excusas a mis hermanos, los hebreos, los israelitas, los que practican el judaísmo, que estoy representando un candelabro aquí con algo que me inventé allí, y que igual es que yo payaseamos con papel para que no se viera la realidad de las cosas.
Vamos a representar que es uno de los 7 caños que tiene el candelero, y esta es una mechita que le pusimos ahí. La Escritura dice en Éxodo que esto tenía que estar de frente a los panes que contenían la presencia de Dios en cuanto al pan, al aceite y al incienso. Y lo mandó a hacer no para el sacerdote, eran 12 panes que representaban el número de las 12 tribus, o sea, todo el pueblo. O sea que esto es para ti y es para mí. Debería de estar en ese lugar santo el candelero, que era de 7 brazos, y esos brazos estaban apuntando e encendidos para donde estaba la mesa de los panes de la preposición, que son los panes de la presencia de Dios. O sea, la finalidad de este lugar era que mientras tú comieras del pan empapado en el Espíritu, siendo fragancia agradable al Señor, este candelero iluminara donde tú estabas. Pero de eso te vamos a estar hablando en el próximo clip, y vas a comprender lo que se logra cuando tú te alimentas de este pan empapado por el aceite y siendo aroma agradable a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.